dominicanos en todo el territorio de la República, que se lo puede esperar la Anita, y hoy Agenda Nacional tiene pautada una consulta con un economista joven, porque nosotros queremos tener una visión crítica de este modelo de política económica neoliberal que además arrastra un modelo de democracia que de democracia no tiene nada. Hemos invitado a Pavel Isa Contreras, que ya debe estar llegando, y vamos a escuchar entonces qué opinión tiene él, que es un profesional de la economía, pertenece a la generación que va a tener que bregar con este problema de esta economía en crisis en el mundo entero, para ver cuáles las vías que visualizan sobre situaciones tan críticas que quienes implantaron en el país la economía neoliberal desde 1997, porque no fue solamente Leonel Fernández, él era el presidente, pero en el equipo de Leonel Fernández estaba Danilo Medina y estaba también Temístocles Montaz como ministro de Economía a todo lo largo de las gestiones de Leonel Fernández, a pesar de que al final pues resultó ser la voz más crítica de la gestión de Leonel Fernández, con las actuaciones más criticables, como por ejemplo la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que no es ni estrategia y mucho menos de desarrollo. Pero en definitiva queremos oír la voz de la generación que va a bregar con estos problemas, porque en este momento pues tanto Leonel, que lo ha hecho por lo menos en 4 oportunidades en escenarios internacionales, la crítica a la política neoliberal, pero también la hizo el presidente Medina en Naciones Unidas. Le dijo a las grandes potencias hipócritas, porque la verdad, eso de llamar acuerdo de libre comercio a esas tratativas donde ellos se amparan para disimular el subsidio que le dan a su aparato productivo en contra de naciones en desarrollo, que desde luego se les impide proteger a sus productores, se les exige que vayan desnudos al intercambio, mientras los otros tienen toda clase de abrigo. Todo eso está entrando en crisis en este momento en el mundo entero. Da un poco de provocación encontrar artículos como este en el Financial Times. ¿Cómo salvar el capitalismo de los capitalistas? Lo han hecho también, que ahora hay que salvar el capitalismo de lo que ellos han hecho. Bueno, de eso se trata. Desde luego que como país en desarrollo y además con problemas muy especiales a los que nos hemos referido, como por ejemplo la presencia de dinero sucio en la economía nacional, con todas sus consecuencias. Y además porque tenemos una serie de, que no es desde luego privativo de la República Dominicana, de contradicciones como esta. El crecimiento del Producto Interno Bruto llega al 7.4%. Pero habla usted con cualquier ciudadano de la calle, a ver si está viendo en su vida y en su ingreso el bienestar que supone ser la economía más brillante de América Latina, la dominicana. Entonces tenemos unos factores agravantes, porque indudablemente todo eso tiene una inevitable relación con la categoría de narcoestado al que ya nos hemos graduado, junto con el vecino país
de Haití, que desde luego está mucho más fastidiado que nosotros, pero disfruta de la misma maldición que tenemos los dominicanos, que estando en la isla de Santo Domingo, tiene una proporción de oro y plata en minería en función de la proporción de territorio que le ha tocado, pero tienen oro y plata. Como hemos dicho una y otra vez, no se trata del país más pobre de América, se trata del pueblo más pobre de América, porque están sentados sobre una riqueza que le han estado robando y de la que no han disfrutado nunca. Al contrario, se les saca de su país para poder robarle con más tranquilidad, sin tener que soportar las protestas justas a las que tienen derecho. Entonces esa es una situación que yo creo que está llegando también a un punto interesante, porque con esa extorsión y chantaje que se nos hace sistemáticamente, ahora pregunta al presidente Danilo Medina que de dónde saca Amnistía Internacional la acusación de apatridia contra la República. Bueno, ¿de dónde va a salir? De la conspiración que siempre ha estado para la fusión de Haití con República Dominicana, que no es de hoy ni de ayer. Está en las recomendaciones de la misión de la ONU en Haití de 1949, en su informe que se llama Misión en Haití, que como no pueden emparejar la economía de Haití con el crecimiento demográfico, por lo menos en aquella época no intentaban entonces hacer uso de la riqueza minera de Haití. Entonces, quizás pensando en hacer uso de esa riqueza minera, pero sin los haitianos, decretaron o recomendaron que lo que había que hacer era sacar la sobrepoblación rural, familias enteras, indocumentadas, hacia el exterior, sin retorno. O sea, no podían retornar a Haití. Entonces, por eso cuando uno coge la prensa y se encuentra titulares como que Estados Unidos ahora va a reiniciar la repatriación de haitianos, cosa que había suspendido con el terremoto que yo sostengo ahora, apoyándome en la denuncia que hicieron los rusos en esa oportunidad, fue provocado porque lo demuestra el hecho de que de este lado, una semana después del terremoto, llegaba nada menos que el representante de ACNUR, el hijo de Vargas Llosa. ¿Por qué ACNUR? Si ACNUR es la dependencia de la ONU para bregar con refugiados de guerra, refugiados de persecuciones por razones ideológicas, religiosas o étnicas. Pero lo que nosotros teníamos aquí era las víctimas de un terremoto. Por tanto, estábamos hablando de un programa de asistencia humanitaria a los perjudicados de ese terremoto. Fue el terremoto provocado porque sabían que nosotros íbamos a abrir las fronteras. Y ya he relatado varias veces toda la ayuda que se volcó espontáneamente de los dominicanos hacia los haitianos, tratando de ayudarles. Bueno, pero no, lo que teníamos acá era el señor Vargas Llosa, con la acusación de apatridia si nosotros no le dábamos entonces documentación de dominicanos a los haitianos que venían a asistirse en nuestro país. De manera que esa es una situación que hizo crisis. Ya llegó nuestro invitado. Vamos a pedirle que pase a sentarse aquí y a decirle que lo hemos presentado. Bueno, por venir. Gracias. Como la generación joven de economistas tienen retos por todas partes porque la economía mundial está en crisis
Y aquí yo mostré un titular muy interesante del Financial Times que dice cómo salvar el capitalismo de los capitalistas, ¿no? Pero en definitiva, tenemos un Producto Interno Bruto que llega al 7.4%, dice acá. Crecimiento. El pueblo dominicano no ve esa bonanza, no la siente. No, la clase media desaparece en este país. Y queremos oír tu opinión. Sí, mire, don Leopoldo, yo pienso que macroeconómicamente el país camina bien, pero yo no creo que podamos concentrarnos en el tema macroeconómico. El tema macroeconómico es un tema importante, pero es de agregados. No te habla de lo que está debajo, de cómo se distribuye la riqueza, que está muy relacionada con cómo se produce la riqueza. Y lo que hemos visto a lo largo de los últimos 20 años es que, de hecho, no solo los últimos 20 años, los últimos 50 años es que la economía dominicana es robusta creciendo, o sea, produce. El ritmo de crecimiento de la producción de riqueza es muy significativo. Sin embargo, el modelo sobre el cual se ha basado esa producción de riqueza ha sido un modelo que excluye. Cuando tomamos la economía azucarera, ¿no? Fue una economía basada en un trabajo casi semiesclavo, con grandes privaciones y donde la renta era concentrada en unas pocas manos. Estoy hablando no solo de los últimos 50 años, sino era extranjera. Extranjera en aquel momento, luego en manos de Trujillo y posteriormente en manos del Estado, pero luego languideciendo, ¿no? En un contexto también de crisis del mercado internacional del azúcar. Quizás un intento de cambiar esto fue la sustitución de importaciones a partir del 68. Yo creo que fue un intento legítimo que lo siguieron el resto de los países de América Latina. Digo, la República Dominicana llegó tarde a ese proceso, bastante tarde, por las condiciones históricas, como decía don Juan, la arritmia histórica de la República Dominicana llegó tarde a esto, pero fue un intento, digamos, legítimo de cambiar esta historia, pero siguió siendo un modelo concentrador de riqueza, porque se basó en el control salarial y en el incentivo a la ganancia para invertir en la industria. De ahí que sale toda la idea de... ¿Cómo encajas tú la riqueza minera de oro y plata de la isla, que está detrás de todo este complot para la fusión de Haití con República Dominicana? La riqueza minera es un elemento... uno de los problemas fundamentales de la riqueza minera es que es explotable o no explotable en función de los precios. Entonces es tremendamente volátil. Excepto que con la crisis monetaria mundial, todos los grandes capitales andan buscando oro y plata como locos. Bueno, porque el resultado de la crisis va acompañado de una escalada de precios de este tipo de metales, uno de ellos que preserva valor y que se supone que debe preservar valor a lo largo del tiempo porque tiene unas características particulares hasta culturales, ¿no? Por cierto, ¿no? Saqué yo del internet ayer o antier que la minería nuestra, pues la que tenemos en Cotuí, es la quinta mina más rica del mundo, de las 10. Sí, yo creo que hay varios peligros con el tema de la minería. El primer peligro reside en el tema ambiental, sin duda, es decir, la minería a cielo abierto, especialmente la de cielo abierto, pero no solo, a veces nosotros nos concentramos... ¿Tú crees que ese es el único? No, digo que es uno muy importante. 600 familias contaminadas de cianuro ahí en Cotuí. Bueno, ese es un tema sumamente importante. Luego está que por su naturaleza es una actividad intensiva en capital y sus beneficios tienden a concentrarse en quienes invierten el capital y tienen muy poco arrastre económico. Y yo te quiero una pregunta. ¿Sabemos nosotros cómo quedó la condición de propietarios de la mina del pueblo dominicano en la última renegociación que se hizo con Bajo? Me parece que no se tocó, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos. Ya. Bueno, los términos que se manejan, digamos, fue un cambio en los términos de el flujo de recursos, no necesariamente el flujo total de recursos al Estado, sino la temporalidad de ese flujo, para que empezaran a recibir recursos tempranamente.
Yo creo que eso fue el cambio fundamental que hubo en el contrato, que se conozca. Pero yo recuerdo que a la prensa salió otra información curiosa, que Barrick había hecho un acuerdo de venta exclusiva de la producción de Cotuí, sin consultarle a su socio, el Estado Dominicano. Y tuvo que el Ministerio de Minería aparentemente intervino. Yo no recuerdo los detalles, pero lo cierto es que la minería es una actividad que probablemente no se sostenga en el tiempo por largo periodo, precisamente por esa volatilidad. Por lo tanto, son riquezas que se producen extraordinariamente y por lo tanto hay que aprovecharlas, hay que entenderlas como extraordinarias, hay que capitalizar esos beneficios. Y la única forma de capitalizarlo es primero reduciendo al mínimo el pasivo ambiental que genera. Y por otro lado, capturando a partir de que el Estado capture la mayor cantidad de renta posible. Enfoca lo de la volatilidad. La volatilidad es de la economía global y la forma en que incide en los precios de la minería. Naturalmente, los productos primarios y probablemente más particularmente la minería son volátiles. O sea, toma la serie de precios de hace 100 años y te das cuenta que es mucho más volátil. Los productos primarios en particular, porque la capacidad en general, porque la capacidad de respuesta de la oferta, en el caso de los productos primarios no mineros, por ejemplo, la capacidad de respuesta de la oferta es muy poca. Es decir, usted sembró y usted va a obtener los beneficios de producción más adelante. Si suben los precios, no hay una fuerza que lo contrarreste, como que puedan aumentar la producción inmediatamente. ¿Qué visión tienen ustedes ahora mismo en medio de esta situación de hacia dónde va la economía mundial? Y en particular, ¿cómo quedamos nosotros ubicados en esto? Yo creo que es muy difícil decirlo. Yo creo que en este momento hay fuerzas encontradas. Hay una fuerza que está empujando desde hace tiempo el tema de la globalización. Yo creo que hay muchas de las corporaciones transnacionales empujando hacia una profundización de la globalización y la transnacionalización de la producción. Y los promotores de la globalización neoliberal aplicada no solamente en el mundo, o sea, nos insertaron a nosotros en esa globalización, con Leonel Fernández y Danilo Medina. La están denunciando, ahora tienen un torneo a ver quién la denuncia más. Y ya lo hemos visto Leonel eso. 4 veces por lo menos en eventos internacionales. Es correcto. Lo ha denunciado. El último aporte que hizo sobre el particular fue un artículo que le publicó El País, el periódico español. Sí, yo creo que en el caso del presidente... Y ahora el presidente viajó a la ONU y hizo allí... Yo creo que uno está de acuerdo con muchas cosas de las que él dice, pero como usted dice, no hay una correspondencia entre el discurso y la práctica pública. Pero además yo pienso que eso tiene hay una agenda ahí muy interna. Pero es que en realidad están viéndose cosas insólitas. Gran Bretaña se sale de la Unión Europea y ahora se produce una estampida hacia el nacionalismo de las naciones europeas, disgregando a Unión Europea. A eso es que iba. Entonces, hay una fuerza que empuja por la profundización de la transnacionalización de la producción, la globalización de tipo neoliberal, el desmantelamiento de los estados, de muchos aspectos de los estados. Pero ahora hay una suerte de respuesta. Pero digo, el desmantelamiento de la Unión Europea, ¿tú lo entiendes como una intensificación de la globalización? No, al revés. Yo pienso que es la fuerza contraria. Ok. O sea, hay una fuerza contraria que está muy insatisfecha con los resultados, que ha sido excluida del proceso, que siente que hay una autoridad en Bruselas desconectada de ellos, pero al mismo tiempo que tienen estados nacionales que no logran auxiliarles. Esos son lo que llamamos los damnificados de este proceso, los que no se pueden reconvertir, que los estados no han ayudado a reconvertirse individualmente como personas para poder insertarse, no pueden migrar. Norteamericana. Esa también yo creo que estamos en el caso de los Estados Unidos es el mismo proceso, esa tensión. Hay una clase trabajadora blanca que se siente que ha venido perdiendo poder, que ha venido perdiendo influencia, que no tiene capacidad para, no tiene aspiración, no tiene posibilidades de lograr sus aspiraciones económicas, y la respuesta es a rechazar la forma en que Estados Unidos se ha venido reinsertando en la economía mundial y la forma en que ha venido moviéndose desde políticas más hacia adentro
y más de tipo nacional, como las que vimos a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los 70, empezó a cambiar hacia una política que facilitara la reubicación de las corporaciones transnacionales alrededor del mundo. Sobre todo buscando salario de hambre. Porque yo creo que además de eso, economía de servicios, pero no solo, y eso es una parte muy importante, y China ha jugado un rol fundamental en eso, pero también buscando hasta para investigación y desarrollo. ¿Dónde yo hago investigación y desarrollo? Que haya un mejor entorno que acá. No solo porque haya más trabajadores para investigación y desarrollo, que son relativamente mejor pagados, sino donde paguen menos. Aún en esos tramos, quiero decir, hay búsqueda de ganancias. Es decir, ¿dónde puedo yo...? Tienen ganancias exorbitantes precisamente por estar pagando salarios. ¿Dónde me ubico yo en alguna fase de mi proceso productivo que esté más cerca de los mercados? Por ejemplo, el tema de la logística y transporte, ¿no? ¿Y qué yo tengo que hacer para yo cambiar las reglas de juego en ese sitio para yo poder instalarme y poder hacer ganancia ahí? Entonces empieza la fuerza para transformar las reglas de juego a nivel global. Cambiar las políticas comerciales, cambiar las políticas de inversión, y eso se amarra a través de tratados comerciales. ¿Cuáles? Los de libre comercio. Claro, en su mayor parte. Se encubren los subsidios que les dan a claro, ellos no tocan mucho eso, pero procuran... Pero diga, esa fue la denuncia del presidente Medina en la ONU. Claro. Lo que pasa es que en el caso de los subsidios hay muchas zonas grises. Cuando se ha llegado a los acuerdos de subsidios, hay unos claros subsidios que están permitidos, hay unos claros subsidios que están prohibidos, pero esos son los extremos. El grueso de los subsidios están en una zona gris. Como es que los subsidios de la grande potencia están permitidos, los subsidios de las naciones en desarrollo están prohibidos. O los que están en el medio, depende de cómo lo defendamos, en la capacidad que tengamos de defenderlo y de moverlo de un lado o de otro, hacia permitido o hacia no permitido. Entonces, yo pienso que este momento es en el marco de una crisis que generó precisamente la liberalización de los mercados financieros, es que está esta tensión entre las fuerzas que empujan hacia una profundización de la globalización y las fuerzas que lo están resistiendo. Y no está claro hacia dónde va a caminar. Yo pienso que no hay suficiente fuerza para detener algunos de los procesos, en particular de transnacionalización de la producción. Ahora, sí puede haber fuerza para que desde el nivel de los estados y refrendado a nivel supranacional, los estados tengan la capacidad de proteger a la gente. Yo diría que el mayor optimismo que yo pudiera compartir es que pueda haber la capacidad de que los ingleses no se sientan tan frustrados con esos procesos. ¿Tú dices optimismo con relación a la economía mundial o no, a la nuestra? A las respuestas de los estados nacionales. A la que podemos nosotros utilizar. Pero que tenía que ser también refrendado desde los organismos, desde los acuerdos supranacionales. Es decir, si Inglaterra hoy está saliendo de la Unión Europea, es porque hubo una parte muy grande de su población descontenta. Y en parte ese descontento tiene que ver con que su participación en la Unión Europea se hizo a costa de una parte muy importante de la población, no de toda. Hay una parte muy importante que apuesta a eso y que quiere eso, porque tiene capacidad y posibilidad de migrar, de potenciar sus negocios, en fin, y eso no es poco. Estamos hablando de la mitad de la población. Hay una otra mitad que sencillamente quedó excluida. La responsabilidad del Estado es incorporar a esa gente y decir, ¿qué yo puedo hacer para que esto no suceda? Bueno, sin sacrificar a la otra parte. Es lo mismo que tenemos nosotros aquí. Bueno, no, yo creo que... ¿Cómo nosotros tener... ¿Tú viste a mí me parece más grave acá. ¿Tú viste la estadística de Oxfam? De que tenemos 265 millonarios, sí, claro, que la suma de su fortuna da el 49% del Producto Interno Bruto. Sí. Yo creo que es más grave acá que en Europa. En Europa por lo menos tú tienes... Bueno, la salida del Reino Unido es una muestra de que hay mucho mayor fuerza para plantarse y decir, aquí yo tengo que participar. No puede ser que me dejen a mí fuera y perdiendo. No, y además recibiendo migrantes. Pero bueno, tienen esa posibilidad de decir, yo estoy aquí, hoy escúchame para todo. Escúchame para comercio de bienes, comercio de servicios, traslado de personas, migración, reglas desde Bruselas.
Escúchame, ¿Y no por puede qué? ser. ¿Por Pero qué? acá no tenemos esa fuerza. ¿Por qué Gran Bretaña no quiso participar nunca en la moneda única? Porque tiene una moneda que era privilegiada en el contexto internacional. No se podía considerar el numerario mundial, no lo era, pero era una moneda de referencia muy importante. Eso le daba un poder particular. Y no, Y no quería renunciar a ese no poder. sería el problema de confrontación con la economía de Alemania, porque yo escuché, Por uno de los supuesto. argumentos fue que entrar a la Unión Monetaria era darle la razón a Hitler. Óigame bien. Quizá no tanto, pero sí efectivamente era transferirle poder a Alemania, porque siempre Alemania iba a tener una capacidad de dominar la moneda común, mientras que Inglaterra, Inglaterra es un centro financiero. Sí, siempre es el centro financiero más importante de Europa, seguido de Alemania. Entonces, ellos no querían perder esa autonomía, esa capacidad de influir, primero de concentrar recursos, de jugar un rol fundamental en el movimiento internacional de dinero, y no querían perder poder frente a Alemania. Tenemos que seguir con esta conversación cuando tú puedas, porque se nos acabó el tiempo el día de hoy. Con muchísimo gusto. Pero muchas gracias por y ya venir. sé que, y además porque y lamento haber llegado tarde. Tenemos que analizar realmente todos estos cambios que se están produciendo, que a veces son difíciles de entender para los que no somos economistas. Sí, pero son cambios bastante complejos. Sí. Sobre todo porque están ligados con la política, y si no, nada más tenemos que ver lo que está pasando en Estados Unidos. Una gran tensión. Y lo que se espera que pase. Así es. Bueno, hasta la próxima semana. Les hablo Leopoldo Espaillán. Hasta luego.